el segundo libro de Reyes, capítulo número 7. Segundo de Reyes, capítulo número 7. Cuando lo tenga, le invito a ponerse de pie, por favor. Segunda de Reyes, capítulo número 7, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 19. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo el 1, usted lee el número 2, y así vamos leyendo hasta todos juntos poder leer el versículo número 19. La palabra de Dios dice así: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Vamos a leer hasta el versículo 9 por el tiempo. Todos juntos el versículo número 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En las memorias de Hudson Taylor, primer misionero que fue a China, se cuenta que al final de un culto de predicación del evangelio, se levantó un chino principal y puesto de pie dijo con voz triste, durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado encontrar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo
a los que de veras aman a los pecadores perdidos. Al final del mensaje le contaré el resto de la historia. Quiero predicarle en esta tarde acerca del título, No estamos haciendo bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en donde nos permites venir ante tu presencia y poder alabarte a través de estos hermosos himnos. Pero también, lo más importante, el poder escuchar tu palabra y dejar que tú nos hables. Yo te ruego, Señor, en esta tarde que tú toques nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, que podamos comprender este mensaje y que al terminar podamos tomar decisiones que impacten nuestra vida para tu gloria y para poder hacer más por ti. Te damos gracias por todo y pedimos esto en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El mensaje de hoy está centrado en uno de los grandes problemas que existen en los cristianos hoy en día. Y la verdad es que si no ponemos cartas en desarraigar dicho pecado de nuestra vida, viviremos alejados de los propósitos y de la voluntad de Dios. Alejados de la razón por la que Dios nos ha dejado en este mundo. Hermanos, es importante entender que Dios nos ha dejado en este mundo con un propósito. Dios nos ha dejado en este mundo con una misión por cumplir. Él tiene un plan para todos nosotros. Todos los que somos creyentes en Cristo, Dios nos ha creado y nos ha salvado con un propósito. En el pasaje que acabamos de leer, nos habla de la situación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. En el tiempo de un gran hombre y profeta de Dios llamado Eliseo. Israel estaba en medio de un conflicto de guerra contra los sirios. En este momento, donde acabamos de leer, en este momento Israel está sitiado por Siria. Existe una gran falta de alimento, de enseres personales. Nadie puede entrar ni salir. La poca comida que se vende está por precios elevadísimos. El pueblo, imagínense, está guisando con estiércol de paloma. Aún más terrible, había gente que estaba comiendo el estiércol humano y otros, un grado mayor, cometiendo canibalismo. Y la gente lo estaba haciendo sin sentimiento de dolor o remordimiento. El número de gente muerta por el hambre aumenta cada día. La gente está viviendo en momentos de desesperación extrema a causa de la terrible hambre. En los versos 1 y 2 podemos ver cómo la misericordia de Dios sigue mostrándose hacia su pueblo por medio de la voz del profeta Eliseo. Dios manda un mensaje especial para el pueblo, prometiéndole abundante comida y accesibles precios para comprar la misma comida al siguiente día. Los líderes de Israel están dudando que esto suceda. Están en una tremenda crisis alimentaria y Dios les está prometiendo que al siguiente día van a tener comida abundante. En especial en el versículo 2 hay un hombre de los líderes del pueblo que de forma burlona niega que tal cosa suceda. Y el profeta Eliseo le dice: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En el versículo 3 en adelante vemos una escena totalmente distinta, totalmente diferente. Hay 4 leprosos que están fuera de la ciudad, alejados del campamento porque así lo dictaba la ley de Moisés. Estos 4 hombres llegaron a la conclusión de tomar una decisión fundamental en su vida: vivir
o morir. Estos hombres dicen, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también moriremos. ¿Qué hicieron estos hombres? Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no, si nos dieren la muerte, moriremos. Ellos dijeron, en pocas palabras, no podemos quedarnos aquí resignados y terminar muertos. A la ciudad no podemos entrar, vamos a morir igual que aquí. Y ellos toman el desafío de ir al campamento de los sirios, y morir habiéndolo intentado, o ser perdonados y salvar su vida. En el versículo 5 vemos cómo por obra poderosa de Dios los sirios huyen, pensando que el pueblo de Israel se contrató a otros pueblos para poder ir y enfrentarlos. Y ellos huyen, dejan solo el campamento. Y cuando llegan los leprosos, se encuentran con la sorpresa que el campamento está totalmente vacío, solo, absolutamente deshabitado. Imagínense la reacción que estos leprosos tuvieron al ver el campamento de esa forma, cuando ellos tenían una visión, una perspectiva totalmente distinta. Después de mucho tiempo sin comer, dice el versículo 8, que ellos comieron y bebieron hasta saciarse, y justificadamente, ¿no? Imagínense, si uno con 12 horas que ayuna, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ayunan 12 horas? 8 horas, 6 horas, ¿verdad? Todos ayunamos por lo menos de 4 a 9 horas. Y nos levantamos con un hambre, ¿verdad? Imagínense estos leprosos que tenían días sin comer. Es como cuando uno va al buffet y aplica esa técnica muy conocida, ¿verdad? No come durante todo el día para llegar al buffet y acabar con todo, ¿verdad? Hasta que nos corran. Justificadamente estos hombres bebieron, comieron hasta saciarse. Pero sabe, aún más allá, estos 4 leprosos demostraron su egoísmo. Porque ellos, siendo judíos, sabían la situación en la que su pueblo estaba. Ellos sabían cómo estaban viviendo, la extrema hambruna que existía en Israel, y demostraron su egoísmo. Pero note el versículo número 9. Luego se dijeron el uno al otro, ¿qué dice ahí? No estamos haciendo bien. Llegó un momento donde entraron en razón y se dieron cuenta de su situación. No estamos haciendo bien. Ellos entendieron su condición y ellos entendieron la falla en la que ellos estaban, el problema, el pecado que ellos estaban cometiendo de egoísmo. Estaban siendo egoístas, sabiendo la situación y la necesidad de sus hermanos. Egoísmo simplemente es un excesivo amor por sí mismo, un enfoque desmedido por el propio interés, sin ver por los intereses o las necesidades de los demás. Eso se define como egoísmo. Estos 4 hombres se habían enfocado en satisfacer sus propias necesidades y se habían olvidado de las necesidades de los demás. Pero sabe, hubo un momento de autoevaluación
en su vida donde ellos llegaron a entender que no estaban haciendo bien. Sin duda, Dios, que es soberano y que les había puesto esta oportunidad, estaba obrando en sus vidas. No hay otra razón de que ellos volvieran a la razón y entender de que no estaban haciendo bien. Y hermanos, tristemente esto es lo que está sucediendo en la vida de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos están siendo egoístas. Se han enfocado en satisfacer sus deseos de felicidad, autorrealización, diversión y éxito. Se han enfocado en cumplir sus planes, sus metas, sus sueños. Y todo gira alrededor de su vida, alrededor de ellos mismos. Muchos cristianos tristemente se han vuelto egocéntricos. El mundo gira alrededor de sí mismo. Oh, hermanos, debemos entender que no estamos haciendo bien. Cuando el egoísmo reina en la vida de los cristianos, debemos de entender una cosa: no estamos haciendo bien. El egoísmo es todo lo contrario a lo que Dios es en su esencia, en su carácter y lo que Dios nos ha mandado hacer a nosotros como sus hijos. Porque bien dijo el hermano en la clase de escuela dominical, Dios nos ha llamado a reflejar su carácter en nuestra vida. Dios nos ha creado y nos ha salvado con un propósito: el poder ser cada vez más y más semejantes a Jesucristo, reflejar su carácter, reflejar su conducta, y parte de su carácter es la generosidad, el amor, la compasión, la misericordia. Qué triste que muchos cristianos, su vida está en ellos, su tiempo invertido en ellos, su esfuerzo invertido en ellos, su trabajo o profesión en ellos, su dinero en ellos, sus posesiones en ellos, sus dones en ellos, sus talentos en ellos, y demuestran un excesivo amor por sí mismos. Egoísmo. Un ejemplo tan sencillo: ¿cuánto tiempo y dinero gasta en usted? ¿Cuánto tiempo usted gasta en su trabajo, en sus planes, en cumplir sus objetivos, sus metas? Oh, hermanos, debemos de entender que no estamos haciendo bien. Filipenses capítulo 2, el versículo número 20 y 21. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Dice Pablo: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí Pablo está hablando de Timoteo. Dice que Timoteo era diferente a los demás. Timoteo tenía el mismo sentir del apóstol Pablo. Era diferente. ¿Por qué? Porque él con sinceridad se preocupaba y veía por los intereses de los demás. Por el contrario, dice Pablo que la mayoría de personas buscaban lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque tristemente esa es la situación en la que vive nuestro mundo. Nuestro mundo se caracteriza por ser egocéntrico, por vivir para sí mismo, por satisfacer sus propios deleites y necesidades. Y sinceramente, por naturaleza, nosotros somos así también. Porque seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo una naturaleza caída. Y por naturaleza somos egocéntricos. Solamente miramos para nosotros mismos.
Pero también tenemos una naturaleza espiritual, divina, de Dios, en la cual nosotros podemos dejar a un lado nuestro egoísmo y poder ser del sentir de Jesucristo, buscando las cosas que Cristo busca. Ese es el deseo de Dios. El interés excesivo en sí mismo, no en Cristo, no en su obra, no en los demás. Volviendo ahí al texto, versículo número 9, dice la Biblia: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hubo un cambio en su mente, hubo un cambio en su corazón. Ellos dejaron al lado su egoísmo y sintieron la necesidad de llevar las buenas noticias a su pueblo. Noticias de vida, noticias de salvación, noticias de libertad. Ellos no solamente entendieron su condición, estaban siendo egoístas, pero también sintieron la necesidad de proclamar las buenas nuevas. Y no solamente fue un sentir, sino ellos actuaron, ellos accionaron. Y dice la Biblia en el versículo número 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie y en voz ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Ellos entendieron que si no anunciaban las buenas nuevas, iban a cometer pecado de omisión ante Dios. Dice la Biblia ahí: vamos, porque si callamos, nuestro pecado nos va a alcanzar, nuestra maldad nos va a alcanzar. Y hermanos, exactamente esa es la misma situación para nosotros. Dios nos ha rescatado del pecado, de la paga del pecado, de la esclavitud del pecado. Él nos ha rescatado del infierno mismo. Nos ha dado una vida nueva en Cristo, una vida eterna. Nos ha liberado del pecado para ser libres para Él y poder experimentar su comunión, poder experimentar su amistad, poder experimentar su presencia, poder conocer más su carácter, poder ver su obra, experimentar su obra en nuestra vida. Nos ha liberado para experimentar la mejor clase de vida que cualquier hombre puede vivir. De tal manera que no nos podemos quedar quietos con las buenas nuevas en nuestra posesión, porque Dios quiere que las compartamos con los demás. ¿Alguien está aquí? El deseo de Dios es que las buenas nuevas que Él nos ha dejado a nuestra disposición, nosotros podamos llevarlas a otros, para que otros también puedan tener salvación, para que otros también puedan tener vida eterna, para que otros también puedan ser libertados del pecado, libertados del mundo, libertados del poder de Satanás, para vivir para Cristo. Oh, hermanos, debemos entender que si permanecemos de esa manera, viviendo solamente para nosotros mismos, no estamos bien. Es triste ver las estadísticas. Y se dice que la mayoría de los cristianos no comparten el evangelio a los demás.
Se dice que en los últimos años solamente el 40% de cristianos hablan con gente extraña acerca de cómo Dios cambió sus vidas. Solo el 53% lo habla con un familiar que no es cristiano, de cómo él fue salvo. El 39% comparte lo que Dios ha hecho en su vida con los extraños. El 52% lo hace con los familiares. El 36% ha compartido un versículo o una historia de la Biblia con gente inconversa, con gente que no conoce, extraño. El 46% lo ha hecho con sus familiares. 34% del cristianismo ha invitado a alguien que no conoce, lo ha invitado a la iglesia. Y 43% de los cristianos invita a sus familiares. El 30% le ha compartido a alguien qué es lo que necesita para ser un cristiano. El plan de salvación, en pocas palabras. Solamente el 30% lo ha hecho a gente que no conoce. Y el 38% a sus familiares. Sabe, hermano, hermana, joven, señorita, esto es lamentable. Esto es algo triste. Es triste que ni el 50% de los cristianos hoy en día comparte el evangelio. De miles de cristianos, porque no somos los únicos. Por todo el mundo miles de cristianos y ni el 50%. Oh, hermanos, debemos de entender que no estamos haciendo bien. Nosotros somos responsables. Somos responsables de llevar el evangelio. Somos responsables de llevar las buenas nuevas. Necesitamos ver la situación espiritual de los demás y mostrarles compasión, mostrarles amor, mostrarles misericordia, porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo, porque Cristo nos ha salvado, nos ha dejado ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una experiencia con Cristo, una relación con Cristo, un seguir a Cristo, un ser discípulo de Cristo. Y lo que hemos recibido de Cristo, lo que hemos aprendido de Cristo, nosotros como discípulos de Él somos responsables de seguir sus pasos, de imitar su carácter, de imitar su conducta, de seguir su ejemplo. Somos responsables de mostrar su amor, de mostrar su compasión, de mostrar su misericordia, de mostrar su gracia, de mostrar el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en una cruz por nosotros los pecadores. Necesitamos dejar a un lado nuestro egoísmo y ver por las necesidades de otros. Miles están muriendo sin Cristo. Miles están esclavizados por el pecado, por la maldad, por el poder de Satanás. Miles están esclavizados en el alcohol, en la droga, en la pornografía, en el homosexualismo, en las falsas religiones. Y nosotros somos responsables de llevarles el mensaje de salvación, de vida eterna y de libertad en Cristo. No estamos haciendo bien. Es triste ver que más de 3,000 millones de personas en más de 7,000 grupos étnicos no han sido alcanzados con el evangelio y van en camino que conduce al infierno eterno.
Y lo más triste es que van sin haber oído cómo podrían ir al cielo. Qué bendición aquí en Estados Unidos, un país cristiano. Mucha gente ha escuchado el evangelio. Mucha gente sabe por lo menos algo de Cristo, algo de la Biblia. En México, en Latinoamérica, en muchos países en Europa, pero hay países que no han sido alcanzados y hay gente, miren nada más, 3,000 millones de personas que nunca han escuchado cómo pueden ir al cielo. Nunca han escuchado quién es Cristo. Nunca han escuchado tan siquiera un versículo de la Biblia. Y miles en todos los años de existencia de este planeta Tierra, miles se han ido así directito al infierno sin siquiera saber cómo ellos podían ser salvos. La gente no alcanzada son aquellos que no tienen acceso al evangelio. No se puede decir que han oído o hayan oído o lo hayan rechazado como mucha gente en nuestros países. No, ellos ni siquiera lo han oído. No hay ni siquiera en su entorno gente que conozca el evangelio. Eso prácticamente significa que a menos que alguien cambie, que algo cambie, las personas nacerán, vivirán y morirán. Más de 3,000 millones de personas sin haber oído el evangelio. En nuestro planeta hay casi 8,000 millones de personas. Y de esas 8,000 millones de personas, 3,000 millones, el 40%, se consideran no alcanzadas. Nunca han escuchado el evangelio. En términos misioneros, se calcula 400,000 cristianos que están trabajando como misioneros. De esos 400,000, solamente el 3% van a los pueblos no alcanzados. Qué bendición que usted y yo hemos encontrado el alimento. Hemos podido comer, nos hemos saciado. Pero ¿qué de aquellos que están en el campamento? ¿Qué de aquellos que están a nuestros alrededores? ¿Qué de nuestros vecinos? ¿Qué de nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué de nuestros amigos? ¿Qué de nuestros familiares en México, en Latinoamérica, en otros países? ¿Quién les llevará el pan? ¿Quién les dirá que hay pan suficiente para que se sacien? ¿Quién les dirá que hay libertad, que hay salvación, que hay una vida nueva en Cristo? Este hombre chino dijo: desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó: ¿por cuánto tiempo conoces las buenas nuevas en Inglaterra? Hudson Taylor le dijo: por centenares de años. Este hombre contestó:
¿Cómo? ¿Es posible? ¿Por centenares de años? ¿Es posible que hayas conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no nos lo hayas hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Oh, ¿por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste antes? Hermanos, si nosotros no cumplimos con nuestra misión de rescate, nuestro pecado nos alcanzará. Sangre será demandada de vuestras manos. Yo quiero animarle a levantarnos y hacer algo por la causa de Cristo. Hagamos algo por la causa de Cristo. Probablemente usted no puede ir a los lugares no alcanzados, pero sí puede ir a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus conocidos, y por lo menos puede regalarle un folletito, un tratado que contenga el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque somos responsables ante Dios. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Dice la Biblia que es necesario que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Cristo y demos cuenta por nuestra vida. Y ciertamente vamos a dar cuenta por nuestro dinero, por nuestro tiempo, por nuestra familia, por nuestros dones, por nuestros talentos, pero también por todas las oportunidades que tuvimos para presentar el Evangelio y rechazamos hacerlo. Oh, necesitamos correr a Cristo y reconocer que no estamos haciendo bien y pedir su perdón y una oportunidad para hacer su voluntad. Un cristiano egoísta no puede agradar a Dios, no puede cumplir con sus propósitos y planes. Necesitamos ser cristianos siguiendo el sentir y el ejemplo de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Sin duda lo hace.